Estoy sentado aquí, debajo de mi limonero, en este pequeño patio trasero, y te cuento esta historia porque sé que muchos de vosotros habéis caminado por el mismo largo camino. Me llamo Elias Thurman. Tengo 68 años, y mis manos recuerdan cada bloque de cemento que coloqué en Houston bajo ese sol abrasador de Texas, el tipo de calor que podía derretir el asfalto de la calle. Enero de 2024 fue el mes en que por fin entendí las palabras limón exprimido. Si me estás escuchando desde lejos, desde esos pueblos donde sudasteis igual de duro por vuestras familias, vais a entender cada palabra que viene ahora. Durante 15 largos años, trabajé en los Estados Unidos, enviando cada dólar, cada centavo que ganaba de vuelta a Birmingham, Alabama, a mi Trina y a mis 2 hijos, Darius y Kira. Vivía en un sótano con otros 10 trabajadores. Comía chili y frijoles en lata. Llevaba la misma camisa de trabajo durante 3 años seguidos, porque cada dólar que no gastaba en mí era $1 más para la familia. $1 más para nuestra casa, en el 47 de Oakwood Drive. Dime que no es verdad, hermano. Cuando estás lejos de casa, trabajando en esos sitios de construcción donde el calor te cocina vivo a las 2 de la tarde, te alimentas de sueños. Yo soñaba con esa casa. La veía todas las noches sin dormir en ese viejo colchón que olía a sudor ajeno. Era una casa modesta, sí, pero era nuestra. Tenía un pequeño camino de entrada, un salón donde Trina colgaría las fotos de los niños y una cocina donde comeríamos los domingos. Cada vez que llamaba a Trina desde el teléfono público, a 3 cuadras del sitio, le decía lo mismo. Cariño, cada ladrillo que pongo aquí es para nosotros. Cada gota de sudor que pierdo va directo a las paredes de nuestra casa. Y ella me respondía con esa voz dulce que guardaba en mi corazón como un tesoro. Ay, Elías, no te preocupes tanto. Los niños están bien. La casa va creciendo poquito a poco. Fueron 15 años, amigos. 15 años despertándome a las 5 de la mañana. 15 años con la espalda rota cargando sacos de mezcla de cemento. 15 años comiendo sándwiches fríos en el almuerzo, porque el dinero del almuerzo era dinero que podía enviar a casa. Los compañeros del sitio me llamaban loco. Elías, disfruta un poco la vida, hombre. Cómprate una cerveza, ve al cine. Pero yo tenía una misión. Tenía una familia que me esperaba. Una casa que crecía ladrillo a ladrillo gracias a mi esfuerzo. Los domingos, mientras los demás iban a los bares deportivos o a los parques, yo me quedaba escribiendo cartas. Sí, cartas escritas a mano en ese papel barato que vendía en la tienda de la esquina del señor Jay. Le escribía a Trina contándole todos mis planes. Cuando vuelva, vamos a poner azulejos nuevos en el baño. Vamos a plantar un jardín donde puedas cultivar tus flores. Los niños tendrán cada uno su propia habitación. Y les mandaba notitas separadas a los niños. A Darius le prometía que construiríamos juntos una casa en el árbol. A Kira le decía que le compraría la bicicleta rosa que tanto quería. ¿Sabéis qué es lo que más duele? Que durante todos esos años yo estaba feliz. Feliz en mi sacrificio, feliz en mi pobreza. Feliz durmiendo en ese sótano húmedo, porque sabía que cada día que pasaba era un día más cerca de volver a casa. Cada mes que enviaba la transferencia era como colocar otra piedra en los cimientos de nuestro futuro. Cuando por fin volví a casa en enero de 2024, el corazón me latía como si fuera un joven yendo a ver a su novia. El autobús me dejó en la terminal de Birmingham y bajé con mi vieja maleta, la misma con la que me había ido 15 años antes, por esas calles que conocía de memoria. Parecían diferentes ahora, más modernas, más coches, tiendas nuevas, pero yo solo tenía ojos para una dirección: 47 Oakwood Drive. Caminé despacio por esa calle saboreando cada paso. Ya casi estoy en casa, me decía. Ya casi voy a abrazar a mi Trina. Ya casi voy a ver lo grandes que están los niños. Había ensayado ese momento 1000 veces en mi cabeza. Llamaría a la puerta, Trina saldría corriendo, me abrazaría llorando, los niños vendrían detrás.
Pero cuando llegué al número 47, algo no estaba bien. La casa parecía diferente. Tenía una valla nueva, elegante, pintada de negro. Las ventanas tenían cortinas que yo no reconocía, telas carras que brillaban. En el camino de entrada había dos coches que no eran nuestros, un sedán azul y un SUV blanco, los dos nuevos de paquete. El jardín tenía plantas que yo no había plantado. Me quedé en la acera como un tonto con mi maleta en la mano, pensando que tal vez me había equivocado de dirección. Pero no, el número 47 estaba grabado en la pared. La tienda del señor Jay seguía en la esquina. Era mi casa, pero ya no parecía mi hogar. Entonces salió el señor Sterling de la casa de al lado. El señor Sterling había sido nuestro vecino desde que compramos el terreno, un buen hombre que siempre tenía tiempo para charlar en la acera. Me vio y su cara cambió. La sonrisa desapareció y sus ojos se entristecieron. «Elías», dijo, acercándose despacio como quien va a dar el pésame a un familiar. «Hijo, ¿cuándo llegaste?» «Ahora mismo, señor Sterling», respondí, todavía esperando que todo fuera un malentendido. «Vine a ver a Trina y a los niños. ¿Están dentro?» El señor Sterling me miró con lástima. Eso me heló la sangre. Se quitó su viejo sombrero, lo giró entre las manos y dijo las palabras que me partieron la vida en dos. «Elías, muchacho, tu mujer vendió la casa hace 3 meses. Ya no viven aquí. Se mudó al centro con un hombre más joven». El mundo se inclinó bajo mis pies. La maleta se me cayó de las manos y se abrió en la acera tirando toda mi ropa vieja al suelo. «¿Vendió la casa?», pregunté, aunque mi voz sonaba como la de otro hombre. «Esta es mi casa, señor Sterling. Yo la pagué. Trabajé 15 años por esta casa». «Sí, hijo, lo sé», dijo el señor Sterling, ayudándome a recoger la ropa. «Todos sabemos que trabajaste como un animal por este lugar». Pero ella dijo que necesitaba el dinero, que los tiempos estaban difíciles y, bueno, la casa estaba a su nombre. Ahí entendí la primera parte de lo que me esperaba. Pero todavía no sabía que iba a oír las palabras «limón exprimido» de la boca de la mujer que había sido toda mi vida. Todavía creía que había una explicación, que Trina había vendido la casa por alguna emergencia y que cuando me viera lo explicaría todo y encontraríamos la manera de arreglarlo. Pero cuando has vivido 68 años, algo muy dentro te dice cuándo las cosas están realmente perdidas. Y esa tarde, en la acera de Oakwood Drive, con mi ropa tirada en el suelo, ya sabía que mi vida tal y como la había soñado, había terminado. Amigos, hay momentos en la vida en que el mundo da una vuelta con una sola frase. El señor Sterling me dio la dirección donde vivía ahora Trina, un nuevo complejo en el centro, de esos con portones eléctricos y coches que brillan como espejos. Caminé hasta allá con mi maleta, todavía aferrándome a esa esperanza tonta que tienen los hombres cuando se niegan a aceptar lo que ya saben. El edificio era moderno, con ascensor y suelos de mármol en el vestíbulo. Subí al 3er piso y toqué la puerta del apartamento 32. Los pasos que se acercaban no eran los de Trina, eran pesados, de hombre. La puerta se abrió y ahí estaba él, un tipo de unos 40 años con camisa blanca impecable, pantalones de vestir y, lo que más me llamó la atención, una gruesa cadena de oro al cuello, de esas que pesan y gritan al mundo que tienes dinero. Tenía un poco de barriga de quien come bien todos los días y manos suaves de alguien que nunca ha cargado un saco de cemento. Me miró de arriba a abajo con la cara que ponen los ricos cuando ven a un pobre en su puerta. «Sí», dijo, como si yo fuera un vendedor molestando a media tarde. «Busco a Trina Thurman», dije, tratando de mantener la dignidad. «Soy Elías, su marido». El hombre no se movió de la puerta. Solo gritó hacia adentro: «Trina, ha venido Elías». Entonces la vi. Mi Trina salió del fondo del apartamento.
pero no era la mujer que había dejado 15 años atrás. Había adelgazado, sí, pero no de forma natural. Parecía de esas señoras que van a gimnasios caros y siguen dietas con nutricionista. Llevaba el pelo teñido de rubio platino que no le quedaba bien, con mechas que brillaban bajo la luz artificial. Vestía ropa que yo no reconocía, una blusa de seda y pantalones caros, de esos que venden en las boutiques de los centros comerciales. Pero lo que más me dolió fueron sus ojos. Me miró como a un desconocido. No había alegría ni sorpresa, nada del amor que yo había guardado en mi corazón todos esos años. «Elías», dijo, con voz fría como el hielo, «por fin volviste. Por fin volviste, como si hubiera estado de vacaciones, como si no hubiera pasado 15 años trabajando como animal para enviarle dinero cada mes». Intenté abrazarla porque uno no olvida 15 años de matrimonio, 15 años de amor, cartas y promesas de la noche a la mañana. Pero ella dio un paso atrás, como si oliera mal, como si mis manos manchadas de trabajo fueran a ensuciar su blusa de seda. «Tenemos que hablar», le dije. Ella suspiró como si hablar conmigo fuera lo más cansado del mundo. «Bueno, pero que sea rápido. Dwayne y yo tenemos reserva para cenar». Dwayne, así se llamaba el tipo elegante. Dwayne, que me miraba desde la puerta como si yo fuera una cucaracha que tenía que pisar. «Vendí la casa», dijo Trina, así de simple y directo, como quien dice «va a llover hoy», o «subió la bolsa». «¿Vendiste la casa?», pregunté, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. «Esa es nuestra casa, Trina, nuestra casa por la que trabajé 15 años, la casa donde íbamos a envejecer juntos». Ella se encogió los hombros. «Necesitaba el dinero, Elías. Los tiempos están difíciles. Los niños están en la universidad, hay gastos. Tú no estabas aquí para decidir». «No estaba aquí», repetí, con la voz rota. «No estaba aquí, Trina. Estaba allá, sudando bajo el sol de Texas, comiendo frijoles fríos, durmiendo en el colchón de otro, enviándote cada dólar que ganaba por esa casa, por nuestra casa». Trina me miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa fría, cruel. «Por nuestra casa. La casa estaba a mi nombre, Elías. Tú quisiste que fuera así, ¿recuerdas? Dijiste que era más seguro, que si te pasaba algo yo tendría todo asegurado». Y tenía razón. Yo había puesto la casa a su nombre porque pensé que era lo correcto, porque confiaba en ella, porque pensaba que remábamos en el mismo barco hacia el mismo puerto. «Pero yo la pagué», le dije, con voz que parecía de niño pidiendo justicia. «Cada ladrillo, cada ventana, cada azulejo del baño con mi sudor, con mi trabajo». «¿Sí? ¿Enviaste dinero?», dijo ella, como si eso fuera poca cosa. «Pero yo estuve aquí criando a tus hijos, cuidando de tus cosas, esperándote. Yo también trabajé, Elías». Entonces Dwayne, ese gallito presumido con su cadena de oro, habló. «Mire, señor, no venga aquí a armar problemas. La casa se vendió legalmente. Tengo todos los papeles en regla. Si su mujer era la propietaria, tenía derecho a venderla». «Su mujer». Ni siquiera dijo «tu mujer», como si Trina ya fuera de él, como si yo fuera un viejo loco reclamando algo que nunca fue mío. «¿Y los niños?», pregunté, aferrándome a lo último que me quedaba. «¿Saben Darius y Kira que vendiste la casa?». Trina soltó una risa seca, sin humor. «Los niños ya son mayores, Elías. No necesitan que papá venga a salvarlos. Tienen sus vidas, sus carreras, sus propias familias. El mundo siguió girando sin ti». Esas palabras dolieron más que un puñetazo en el estómago. Durante 15 años había soñado con volver, abrazar a mis hijos, preguntarles por el colegio, conocer a sus novios o novias, ser el padre que no pude ser desde lejos. «¿Dónde van a vivir?», pregunté. «¿Dónde vamos a vivir nosotros cuando arreglemos esto?». Y entonces Trina me miró directo a los ojos y dijo las palabras que nunca podré olvidar. Las palabras que se me grabaron en el alma como hierro caliente. «No hay un nosotros, Elías. Tú eres un limón exprimido.
Eso es lo que eres. Ya te sacamos todo el jugo que tenías, y ahora solo queda la cáscara inservible, y la cáscara se tira a la basura. Me quedé sin palabras. 15 años de cartas llamándola mi amor, 15 años de promesas, de sueños compartidos, de planes para cuando volviera, 15 años creyendo que ella me esperaba, contando los días igual que yo. No te necesitamos más, siguió. Cada palabra era como una puñalada. Dwayne tiene un buen negocio. Los niños se graduaron, tienen sus trabajos. Tú cumpliste tu función. Enviaste el dinero, pagaste la casa, criaste a los niños a distancia. Ahora eres un estorbo. Dwayne sonrió detrás de ella, satisfecho. Exacto, señor. Aquí no hay lugar para usted. La vida siguió adelante. Intenté decir algo para defenderme, explicar que había vuelto para estar con ella, que tenía planes, que podíamos empezar de nuevo, pero las palabras no salían. Era como si me hubieran arrancado la lengua. Trina se acercó a la puerta, lista para cerrarla. Si necesitas algo, habla con los niños. Pero no vengas a buscarme más, Elías. Este capítulo está cerrado. La puerta se cerró de golpe con un sonido seco que retumbó por el pasillo. Me quedé ahí como un idiota con mi vieja maleta en una mano y el corazón hecho pedazos en el pecho. Detrás de la puerta oí sus voces. Trina riéndose de algo que dijo Dwayne, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera destruido 15 años de mi vida en 5 minutos. Bajé las escaleras despacio, sintiendo cada escalón como una montaña. Afuera, en la calle, la gente caminaba normal. Los coches pasaban normal. El mundo seguía girando normal. Pero para mí, todo había cambiado. Ya no era Elías Thurman, el hombre que trabajó en los estados para su familia. Ahora era Elías Thurman, el limón exprimido que no servía para nada. Esa noche dormí en un motel barato cerca de la terminal de autobuses. Costaba $40 la noche. Las paredes estaban manchadas de humedad y el colchón se hundía en el medio. Pero era todo lo que podía pagar con los pocos dólares que me quedaban. Me acosté vestido, mirando el techo, repitiendo las palabras de Trina en mi cabeza. Limón exprimido, cáscara inservible. ¿Sabéis cuál es la peor parte de todo esto? Una parte de mí pensó que tal vez tenía razón. Os voy a decir la verdad, amigos. La traición de una esposa duele como un cuchillo, pero es un dolor rápido y limpio. La traición de tus hijos es como una enfermedad lenta que te mata por dentro, gota a gota, día tras día. Después de que Trina me cerró la puerta en la cara, todavía tenía esperanza. Todavía pensaba que alguien en este mundo me entendería, que alguien recordaría los 15 años que pasé trabajando como bestia para darles una vida mejor. Darius trabajaba en una oficina elegante en el centro, en uno de esos rascacielos nuevos con ascensores y aire acondicionado. Mi hijo mayor, 35 años, el niño al que le prometí por teléfono desde Houston que jugaríamos al baloncesto cuando volviera, que iríamos a pescar al lago, como hacía mi padre conmigo. Lo encontré en su escritorio con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en un mes allá en los estados. Llevaba un reloj caro en la muñeca, zapatos brillantes, el pelo peinado hacia atrás, estilo ejecutivo de película. «Hola, papá», dijo cuando entré en su oficina. Y no se levantó a abrazarme, ni siquiera se levantó para saludarme como es debido. Siguió escribiendo en su ordenador como si eso fuera más importante que su padre que acababa de volver después de 15 años. «¿Cómo estás, hijo?», le dije, aunque por dentro me estaba muriendo. «Bien, papá», respondió. «Vine a verte porque necesito hablar. Tu madre vendió la casa». Darius suspiró. Así suspiran los jóvenes cuando los viejos vienen con problemas que ellos consideran tontos. «Sí, lo sé. Mamá me lo contó». «¿Ya lo sabías?», dije con la voz un poco quebrada. «Lo sabías y no me dijiste nada». Por primera vez levantó la vista del ordenador.
pero me miró como si yo fuera un niño quejica. Papá, mamá tenía derecho a vender la casa. La casa estaba a su nombre. Lo que hizo es perfectamente legal. Legal. Esa palabra me pegó como una bofetada. Mi propio hijo, el niño que cargué en brazos cuando era bebé, me hablaba de legalidades como si fuera un abogado defendiendo a un criminal. Darius, dije, acercándome a su escritorio, yo pagué esa casa. Cada dólar que envié desde los estados fue para esa casa, para que vosotros tuvierais un techo, para que tu madre no pasara necesidades, para que tú y tu hermana tuvierais estudios. Sí, papá, lo sabemos, dijo con voz cansada, como si hubiera oído la historia 1000 veces y ya estuviera aburrido. Trabajaste, sufriste, te sacrificaste, todo eso lo sabemos, pero fue tu decisión. Nadie te obligó a irte a los estados. Nadie me obligó, como si hubiera ido de vacaciones, como si no hubiera sido para darles una vida mejor, para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Hijo, dije, y sentí que se me humedecían los ojos. Necesito un lugar donde quedarme mientras arreglo este lío. Puedo dormir en tu sofá unos días. No necesito más. Darius ni lo pensó. Negó con la cabeza de inmediato. No, papá, no puedes quedarte conmigo. Tengo esposa, tengo niños pequeños. Necesito mi espacio, mi privacidad. No hay sitio. No hay sitio. Mi hijo viviendo en una casa de 3 dormitorios pagada con el dinero que yo envié, me decía que no había sitio para su padre. El mismo hijo cuya primera bicicleta compré trabajando turnos dobles en Houston, al que le envié dinero para su graduación, para su boda, para la entrada de su propia casa. Entiendo, dije, aunque no entendía nada. ¿Y sabes dónde puedo encontrar a Kira? Está dando clases en el Instituto Northwood, dijo, volviendo al ordenador. Pero papá, te recomiendo que no hagas drama con lo de la casa. Las cosas son como son, ya pasó mucho tiempo. Salí de esa oficina sintiendo que había hablado con un desconocido. Ese no era mi Darius, el niño que lloró cuando me fui, el que me prometió por teléfono que se portaría bien, que cuidaría de su madre y de su hermanita. Este era otro hombre, un hombre que llevaba corbata y hablaba de legalidades, y que no tenía sitio en su casa para su padre. Fui a buscar a Kira al instituto, mi princesa, mi niña bonita, la que se quedaba despierta los domingos tarde esperando mi llamada desde Houston, la que siempre decía, «Te quiero, papi», antes de colgar. Llegué en la hora del almuerzo y pregunté por la señora Kira Thurman. Una secretaria me dijo que estaba en el patio vigilando a los alumnos. La vi antes de que ella me viera. 32 años, ya toda una mujer. Llevaba un vestido azul, elegante, tacones altos, el pelo arreglado en la peluquería. Parecía exitosa, educada, como esas profesoras que salen en las revistas. Estaba hablando con otros profesores, riéndose de algo que uno había dicho. Por un momento me quedé mirándola, recordando cuando tenía 5 años y me pedía que le trajera una muñeca de los estados. «Papá», dijo, cuando me acerqué. No corrió a abrazarme como yo esperaba. Se quedó donde estaba, con cara de sorpresa, pero no de alegría. «Hola, mi princesa», dije, e intenté abrazarla, pero ella me dio un abrazo rápido, formal, de esos que das cuando no quieres, pero las buenas maneras te obligan. «¿Cuándo llegaste?», preguntó, mirando a los otros profesores como pidiéndoles disculpas por la interrupción. «Hace 2 días, vine a ver a la familia, a estar por fin con vosotros». Kira suspiró con el mismo cansancio que Darius. «Papá, tengo que hablar contigo, pero no aquí. Los profesores están mirando. ¿Puedes esperarme en el parking? Salgo en 1 hora». Esperé 1 hora bajo el sol, sentado en un banco del parque frente al colegio, viendo jugar a los niños, recordando cuando Darius y Kira tenían esa edad, cuando soñaba con volver para llevarlos al parque, empujarlos en los columpios, comprarles caramelos y helados como hacen los padres normales. Cuando Kira solió, se metió en un coche que no reconocí.
un Nissan blanco nuevo con llantas elegantes y cristales tintados. Se acercó donde yo estaba y bajó la ventanilla. «Sube, papá. Hablamos». Fuimos a una de esas cafeterías modernas que venden capuchinos caros y pasteles franceses. Kira pidió un latte. Yo pedí un café solo porque era lo más barato del menú. Se veía incómoda, jugando con el móvil, mirando a todos lados menos a mí. «Papá», dijo, «mira, sé lo que pasó con la casa. Mamá me contó que fuiste a verla». «Kira, mi niña», dije, tratando de recuperar algo de la conexión que teníamos cuando era pequeña. «Necesito que me ayudes a entender qué pasó. ¿Cómo pudo tu madre vender la casa? Esa casa era para todos, para toda la familia». Kira negó con la cabeza como si yo fuera un niño que no entiende lo básico de la vida. «Papá, ya no somos niños, tenemos más de 30 años. Mamá tenía derecho a empezar su vida de nuevo. No podía quedarse esperando por ti para siempre». «¿Pero por qué vendió la casa?», pregunté. «Podía empezar de nuevo sin vender la casa que yo pagué con 15 años de trabajo». «Porque necesitaba el dinero», dijo Kira como si fuera obvio. «Los tiempos han cambiado, papá. Todo es más caro. Yo necesitaba dinero para mi coche, Darius para su nuevo lugar. Mamá quería disfrutar un poco la vida después de tantos años esperando». Esperando, como si yo hubiera estado de fiesta en Las Vegas en lugar de trabajar como animal para mantenerlos. «Hija», dije, y sentí que se me rompía la voz. «Trabajé todos esos años por vosotros para que tuvierais una casa, para que tuvierais estudios, para que no os faltara nada. Dormí en el suelo, comí frijoles fríos, no me compré una camisa nueva en 3 años. Todo por vosotros». Kira suspiró de nuevo, pero esta vez con irritación. «Sí, papá, lo sabemos. Trabajaste, sufriste, te sacrificaste. Eres un héroe, ¿no? Pero estamos en 2024, papá, no en 1950. Las mujeres ya no se quedan sentadas esperando que sus maridos vuelvan. Mamá tenía derecho a ser feliz». ¿Y yo no tengo derecho a nada?, pregunté. «Después de 15 años trabajando por vosotros, ¿ni siquiera tengo derecho a un rincón de la casa que pagué?». «No hagas drama, papá», dijo. Y esas palabras dolieron como puñales. Drama. Mi vida destrozada era drama para ella. «Lo que pasó, pasó. No lo puedes cambiar ahora. Deberías aceptar las cosas como son e intentar seguir adelante». Le conté lo que dijo Darius, que no podía quedarme con él. Le pregunté si podía quedarme con ella mientras arreglaba mi vida. Kira ni lo pensó. «No, papá, no puedo. Vivo sola, pero es un apartamento pequeño. Además, estoy en una edad en que necesito mi independencia, mi privacidad. No puedo tener a mi padre viviendo conmigo». Entonces sacó su cartera, una cartera de cuero cara que valía más que mi maleta y todo lo que había dentro. Sacó $200 en billetes nuevos y los puso delante de mí. «Toma», dijo, «para que te mantengas unos días mientras decides qué vas a hacer». $200 como limosna, como se le da a un mendigo en la calle para que se vaya. «No quiero tu dinero, Kira», dije, empujando los billetes hacia ella. «Quiero a mi familia». «Esta es tu familia, papá», dijo, señalando los billetes. «Esta es la ayuda que te podemos dar. No podemos más». Se levantó de la mesa, se colgó su bolso caro al hombro y me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «Cuídate, papá, y por favor no busques más a mamá. No le hagas las cosas más difíciles de lo que ya están». Se fue en su coche nuevo, dejándome sentado con $200 en la mesa y el corazón hecho pedazos. La camarera vino a preguntar si quería algo más y le dije que no, que me iba. Pagué los 2 cafés con parte de esos $200. La primera vez en 15 años que gasté dinero que me dieron mis hijos en lugar de ser yo quien les diera. Esa noche, en la misma habitación sucia del motel, me acosté a pensar en todo lo que había pasado. Las llamadas los domingos desde Houston cuando Kira me contaba del colegio y Darius presumía de sus notas. Las cartas que les escribí prometiendo que cuando volviera haríamos todas las cosas que no pudimos hacer mientras estuve lejos. Los juguetes que les enviaba cada Navidad, comprados con el dinero que me sobraba después de enviar la transferencia principal para los gastos de la casa. ¿Cómo era posible que esos niños que decían «te quiero, papi»,
por teléfono, se hubieran convertido en estos adultos que me veían como una carga. ¿Cómo era posible que la niña que lloraba cuando se cortaba la llamada porque se acababa el tiempo, ahora no tuviera sitio para mí en su pequeño apartamento? Me levanté y fui al baño a mojarme la cara con agua fría. En el espejo vi a un viejo con arrugas que no tenía cuando me fui, con el pelo gris, con manos callosas y agrietadas por el cemento y el sol. Vi a un hombre que había dado los mejores años de su vida creyendo que construía algo para su familia, y que ahora se daba cuenta de que lo único que había construido era su propia soledad. Tal vez tengan razón, dije en voz alta, hablando con mi reflejo en ese espejo manchado. Tal vez realmente sea un limón exprimido. Tal vez ya no sirva para nada. Pero algo dentro, algo que ni la traición de Trina ni el rechazo de mis hijos habían podido matar del todo, me decía que eso no podía ser verdad. Que un hombre no se convierte en basura solo porque su familia decide que ya no lo necesita. Que tenía que haber algo más. Alguna manera de recuperar, no el amor perdido, porque ese ya se había ido para siempre, sino mi dignidad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando los ruidos de la ciudad, pensando en todo lo que había perdido y preguntándome si todavía quedaba algo por lo que valía la pena luchar. Pero ¿sabéis qué, amigos? A veces Dios envía señales a los que están listos para verlas. Al tercer día en esa habitación miserable, con el techo amarillo manchado y el olor a moho que se me metía en los huesos, decidí hacer algo que no había hecho desde que llegué: revisar mi vieja mochila de lona. Esa mochila que había estado conmigo 15 años, oliendo a sudor y nostalgia, que guardaba no solo mi ropa, sino todos los recuerdos de mi vida en Houston. Dentro, en el bolsillo trasero que casi nunca usaba, había una carpeta de plástico amarillenta. Una carpeta que había guardado religiosamente todos esos años sin saber que un día me salvaría la vida. Dentro estaban todos los recibos de las transferencias de dinero que envié a Alabama durante 15 años. Cada papel, cada comprobante, cada recibo de MoneyGram con mi nombre bien claro. Elias Thurman envía dinero a Trina Thurman para gastos de la casa. Pero eso no era todo. Al fondo de la carpeta, dobrado tantas veces que se estaba rompiendo por las esquinas, había un papel que me hizo temblar las manos al verlo. Era una carta que le envié a Trina en 2009, cuando estábamos buscando el terreno para comprar la casa. Una carta escrita de mi puño y letra donde le decía: «Mi amor, encontré el terreno perfecto en Oakwood Drive. Es para nosotros, para nuestra familia. Cada dólar que envío es para esa casa que será nuestro hogar cuando vuelva». Y pegado a esa carta había una copia del contrato preliminar que firmamos con el vendedor del terreno. Un papel que decía claramente: «La casa será construida con fondos enviados por el señor Elias Thurman desde los Estados Unidos para el patrimonio familiar Thurman». No era un documento legal completo, pero era prueba. Era la verdad escrita en papel. Me senté en esa cama hundida con esos papeles temblando en mis manos, sintiendo que podía respirar hondo por primera vez en días. No estaba loco. No me había inventado nada. Había pagado esa casa dólar a dólar, gota de sudor a gota de sudor. Al día siguiente fui a buscar al señor Sterling. Lo encontré barriendo su acera como todas las mañanas desde que lo conocía. Cuando me vio llegar con mi carpeta de papeles, supo inmediatamente que algo había cambiado en mí. «Señor Sterling», dije, «necesito que me recomiende un abogado. Uno bueno, de los que no le tengan miedo a pelear por lo que es justo». El señor Sterling se apoyó en su escoba y me miró con esos ojos sabios que tienen los hombres que han vivido mucho. «Mira, Elias, conozco a un joven que tiene su oficina cerca. Se llama Miles Carrington. Es abogado. Lo vi crecer desde pequeño. Es hijo del señor Carson, el obrero del molino que se fue al norte a trabajar cuando Miles era niño». «¿Cobra mucho?», pregunté, porque sabía que con los $200 que me habían dado mis hijos no llegaba lejos. «No sé eso, hijo, pero es buen muchacho. Fue a la universidad con becas. Se graduó con honores. Dicen que es de los pocos abogados que todavía creen en la justicia de verdad».
no solo en el dinero. El señor Sterling me dio la dirección. Un edificio pequeño de 2 plantas en la calle Moore, pintado de blanco, con un letrero discreto que decía abogado, Miles Carrington, derecho civil y familiar. Subí las escaleras despacio, sintiendo que cada paso me acercaba o a la salvación o a otra decepción más grande. La secretaria era una joven que me recibió con amabilidad. ¿En qué podemos ayudarle?, preguntó sin mirarme con el desprecio al que me había acostumbrado al ver mi ropa vieja y mis manos callosas. Necesito hablar con el abogado, dije. Es por un problema de una casa. Me llamo Elias Thurman. Me pidió que esperara. La oficina era pequeña, pero limpia, con libros ordenados en las estanterías y una cruz en la pared. No era uno de esos despachos elegantes con suelos de mármol donde los abogados te cobran solo por respirar su aire, sino un lugar donde se notaba que trabajaba gente honrada. 10 minutos después salió él. El abogado Miles Carrington, 38 años, alto, delgado, con ojos inteligentes y esa forma de moverse segura pero humilde que tienen los hombres que se sienten cómodos consigo mismos. Vestía sencillo, pantalones negros, camisa blanca, corbata azul, pero todo limpio y bien cuidado. «Señor Thurman», dijo, dándome la mano con fuerza. «Es un placer. Pase, por favor. Hablemos». Su oficina era pequeña, pero ordenada. Me senté frente a su escritorio que tenía una foto de una mujer joven con 2 niños. Su familia, supuse. En la pared había sus títulos y una foto de graduación con una mujer mayor que tenía sus mismos ojos. Su madre, probablemente. «Cuénteme qué pasa», dijo, sacando un cuaderno y un bolígrafo. Le conté toda la historia desde el principio. Los 15 años en Houston, el dinero que enviaba cada mes, la casa construida dólar a dólar con mi trabajo, el regreso y la sorpresa de que Trina lo había vendido todo. Le hablé de las palabras limón exprimido, del rechazo de mis hijos, de las noches en el motel barato sintiendo que mi vida no había valido nada. Miles escuchó sin interrumpir. De vez en cuando anotaba algo en su cuaderno, pero la mayor parte del tiempo solo me miraba a los ojos, asintiendo como si entendiera cada palabra, cada dolor, cada traición que le contaba. Cuando terminé, saqué mi carpeta de papeles. «Traje esto», dije. «No sé si sirve de algo, pero es todo lo que tengo». Miles tomó la carpeta con cuidado, como si fuera algo sagrado. Revisó cada papel, cada recibo. Leyó mi carta de 2009. Estudió el contrato preliminar. Vi cómo se le iluminaban los ojos mientras examinaba los documentos. «Señor Thurman», dijo, después de un largo rato. «Esto es muy interesante. Muy interesante». Se recostó en su silla y me miró directo. «Mire, no le voy a mentir. Es un caso complicado. La casa estaba efectivamente a nombre de su esposa, y ella tenía derecho legal a venderla. Pero estos documentos que usted tiene prueban algo muy importante, que el dinero para comprar esa casa vino exclusivamente de usted. Sentí que el corazón me latía fuerte. ¿Eso significa que puedo hacer algo? Significa que podemos pelear», dijo con voz firme que no había oído dirigida a mí en mucho tiempo. «En Alabama existe la distribución equitativa de los bienes matrimoniales. Aunque la casa estuviera solo a nombre de su esposa, si se compró con dinero ganado durante el matrimonio, usted tiene derecho a reclamar su parte. Su parte, señor Thurman, es la mitad del valor de la venta». Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza en el pecho. ¿Eso se puede hacer de verdad? Podemos intentarlo. No le puedo garantizar que ganemos, pero tenemos suficiente evidencia para presentar una demanda sólida. Estos recibos de MoneyGram son oro puro, señor Thurman. Tienen fecha, cantidad y el propósito: gastos de la casa. Su carta de 2009 establece claramente la intención, y este contrato preliminar, aunque no sea la escritura oficial, prueba que desde el principio se estableció que la casa se compraría con sus fondos.
Me quedé callado un momento, procesando lo que me decía. Después de días sintiéndome basura, de oír que no tenía derechos, que era un limón exprimido, este hombre me decía que podía pelear. «Abogado», dije, con la voz un poco rota, «¿cuánto va a costar esto? Porque la verdad no tengo mucho dinero». Miles se quedó callado un momento. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó una foto. Me la mostró. Era una foto de un hombre mayor con overol de trabajo y manos callosas al lado de un joven con tobe de graduación. «Este es mi padre», me dijo, «el señor Carson. Se fue a trabajar a Nueva York cuando yo tenía 12 años. Estuvo allá 8 años enviando dinero para que yo estudiara, para que mi madre no pasara apuros. Volvió cuando yo ya era abogado». Guardó la foto con cuidado. «Mi padre pagó mi carrera lavando platos en el Bronx, señor Thurman. Vivía en una habitación con 6 hombres más, comía galletas y agua, llevaba la misma ropa hasta que se hacía harapos. Todo para que yo tuviera una vida mejor». Se inclinó hacia adelante y me miró directo a los ojos. «Cuando veo su caso, señor Thurman, veo a mi padre. Veo a miles de hombres negros que se fueron a trabajar como animales para darles algo mejor a sus familias, y yo no voy a permitir que lo traten como basura después de todo lo que hizo». Hizo una pausa. «Así que voy a tomar este caso pro bono, señor Thurman, completamente gratis. Es mi manera de devolverle a mi padre todo lo que hizo por mí». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Hacía días que nadie me miraba como a un ser humano que merecía respeto, como alguien cuya vida tenía valor. «Pero tengo que advertirle algo», siguió Miles. «Va a ser una pelea larga. Su esposa va a contratar abogados, va a pelear, va a intentar demostrar que usted no tiene derecho a nada, y sus hijos posiblemente se pongan de su lado». «Ya lo hicieron», dije. «Ya me dejaron claro que para ellos no existo». «Entonces, prepárese, señor Thurman, porque esto se va a poner feo. Pero le prometo una cosa, vamos a pelear con todo lo que tenemos, y si Dios quiere y todavía existe justicia en este país, usted va a recuperar lo que es suyo». Esa tarde salí de la oficina del abogado Miles sintiendo algo que no había sentido desde que llegué a Alabama, que todavía tenía dignidad, que mi vida no había sido en vano, que un hombre que trabajó 15 años por su familia no podía ser tratado como basura solo porque a esa familia ya no le resultara conveniente. Miles me pidió que reuniera todo lo que recordara: cartas, fotos, nombres de personas que me conocían y sabían de mi sacrificio. «La memoria de un hombre de su edad es un tesoro, señor Thurman», dijo. «Los mayores recuerdan lo importante, y vamos a usar cada recuerdo para construir nuestro caso». Esa noche, en mi habitación del motel, empecé a escribir en unas hojas baratas. Comencé a apuntar cada detalle que recordaba de esos 15 años. Cada llamada, cada carta que envié, cada promesa que hice, los nombres de los vecinos que conocían mi historia, las fechas importantes, los momentos en que hablé con Trina de la casa que estábamos construyendo juntos. Por primera vez en semanas me quedé despierto no de tristeza, sino de esperanza, porque había encontrado a alguien que creía en mí, alguien que entendía que detrás de esos papeles arrugados había toda una vida de trabajo y sacrificio que merecía ser defendida. Como decía mi abuela, que en paz descanse, Dios no abandona a los que no se abandonan a sí mismos. Y yo, Elias Thurman, ya no iba a abandonarme más. La batalla legal duró 8 meses, amigos. 8 meses que parecieron eternos, pero que me enseñaron algo que había olvidado durante todos esos años de humillación: que un hombre que pelea por lo que es justo nunca está completamente derrotado, aunque todo el mundo se ponga en su contra. Trina contrató al abogado más caro de Birmingham, con el dinero de la venta de mi casa. Un tipo elegante, de esos que llevan trajes importados y usan palabras complicadas para confundir a la gente sencilla. En las audiencias,
Trina llegaba vestida como una mujer rica, siempre acompañada de Dwayne, con su cadena de oro brillando bajo las luces del juzgado. Me miraba como si yo fuera una cucaracha que se había atrevido a subirse a su mesa de cristal. «Sí, su señoría», declaraba Trina con esa voz fingida que había adoptado. «Es cierto que Elías enviaba dinero desde los estados, pero ese dinero no era para comprar ninguna casa. Era para mantener a sus hijos, para gastos familiares. Era, ¿cómo se dice?, manutención. Yo fui madre soltera de facto, criando a 2 hijos sin el apoyo físico de su padre». Cada palabra que salía de su boca era como una bofetada. Madre soltera de facto, como si yo hubiera estado de fiesta en Las Vegas en lugar de trabajar 18 horas al día bajo un sol que me quemaba la piel. Dwayne también dio su testimonio, muy seguro de sí mismo. Compré la propiedad completamente legal, su señoría. Trina Thurman era la propietaria registrada. Tenía todos sus papeles en regla. Yo no sabía nada de ningún marido trabajando en los estados. Para mí, ella era una mujer libre que podía vender su propiedad. Los niños, Darius y Kira, ni siquiera aparecieron en el juzgado. Cuando Miles los citó como testigos, enviaron cartas diciendo que no querían participar en conflictos familiares y que respetaban las decisiones de su madre. Ni siquiera tuvieron el valor de venir a mentirme en la cara. Prefirieron la cobardía del silencio. Pero mi abogado, Miles, fue un guerrero de la justicia. Os juro que ese joven trabajó como si su vida dependiera del caso. Encontró al señor Jay, el dueño de la tienda de la esquina, que recordaba perfectamente cuando yo llamaba desde Houston y le gritaba a Trina desde el teléfono público: «Mi amor, ya envié el dinero para los materiales. Dile al constructor que puede empezar con los cimientos». Localizó a la señora Carmen, la vecina que vivía al lado de nuestra casa, que testificó: «Yo veía llegar las transferencias cada mes. Trina siempre decía: acaba de llegar el dinero de Elías para la casa». Todo el barrio sabía que esa casa la estaba pagando su marido desde el otro lado. Miles presentó todas mis cartas como prueba. Esas cartas que escribí los domingos en mi habitación miserable de Houston con un bolígrafo barato y papel de cuaderno, derramando mi corazón en cada línea. Mi amor, cada ladrillo que se pone en esa casa será como un pedazo de mi alma que vuelve a casa. Esa será nuestra casa donde envejeceremos juntos, donde vendrán los nietos a visitarnos. El abogado de Trina intentó desacreditar todo. Decía que las cartas eran expresiones sentimentales sin valor legal, que los testigos eran gente sencilla que confundía los hechos, que los recibos de MoneyGram no especificaban que el dinero fuera exclusivamente para la compra de la propiedad. Pero Miles tenía una carta ganadora que ni siquiera yo sabía que era tan importante. La carta de 2009, donde le escribí a Trina: «Encontramos el terreno perfecto en Oakwood Drive. Con tus ahorros del trabajo de costura y el dinero que envío, podremos dar la entrada. Esta casa será nuestro patrimonio familiar, mi amor. Lo único que dejaremos a nuestros hijos». «¿Lo ve, su señoría?», dijo Miles, levantando la carta como si fuera la Biblia. «Aquí está clarísimo. El señor Thurman habla de nuestro patrimonio familiar, no de un regalo o manutención. Habla de una inversión conjunta para el futuro de la familia Thurman». Las audiencias se convirtieron en una guerra de desgaste. Trina y su abogado presentaban argumentos técnicos, hablaban de título registrado y presunción de propiedad. Intentaban pintarme como un hombre irresponsable que había abandonado a su familia y ahora volvía a reclamar lo que nunca había sido suyo. Me sentaba en ese juzgado frío con mi traje barato que me había comprado en el mercado, el único traje que había tenido en mi vida, escuchando cómo convertían 15 años de sacrificio en una historia de abandono y egoísmo. Algunas noches volvía a mi habitación del motel y lloraba de rabia, sintiendo que por más pruebas que tuviéramos, el dinero y la influencia de Trina iban a ganar. Pero Miles nunca perdió la fe. La justicia a veces tarda, señor Thurman, pero siempre llega al final, y nosotros tenemos la verdad de nuestro lado.
El momento decisivo llegó en agosto de 2024. Miles había citado como testigo al señor Rodríguez, el constructor que había levantado la casa, un hombre de 60 años con las manos marcadas por el cemento y la cal. Vino al juzgado con su mejor ropa de domingo, sombrero en mano. «Su señoría», dijo el señor Rodríguez con esa honestidad que tienen los verdaderos trabajadores. «Yo construí esa casa ladrillo a ladrillo, y cada mes cuando llegaba el dinero del señor Thurman, la señora Thurman me decía, «Ya llegó la transferencia de mi marido, podemos seguir construyendo». Nunca oí que fuera dinero para otra cosa que no fuera la casa. El abogado de Trina intentó confundirlo con preguntas técnicas, pero el señor Rodríguez respondió con la sabiduría de quien ha vivido mucho. «Mire, abogado, yo no sé de leyes, pero sé de casas. Y esa casa se construyó con el sudor del señor Thurman, aunque estuviera lejos». El 15 de septiembre de 2024, Día de la Independencia de México, y qué fecha tan perfecta para mi propia independencia, el juez citó a todas las partes para dar la sentencia. Me levanté temprano ese día, me bañé con cuidado, me puse mi traje barato y mi única corbata. Miles me recogió en el motel y fuimos caminando juntos al juzgado. «¿Nervioso, señor Thurman?», preguntó. «No, hijo», respondí. «Ya hicimos todo lo que pudimos. Ahora está en manos de Dios y de la justicia». La sala estaba llena. Trina llegó con su abogado Caro. Dwayne caminaba detrás como un perrito faldero. Se sentaron al otro lado sin mirarme ni una vez. Yo me senté al lado de Miles, sintiendo que por primera vez en meses tenía a alguien de mi lado que realmente creía en mí. Entró el juez, un hombre mayor con pelo gris que parecía serio pero justo. Todos nos pusimos de pie hasta que se sentó. Luego empezó a leer su fallo con voz clara y firme. Habiendo analizado todas las pruebas presentadas por ambas partes, este tribunal resuelve lo siguiente. Es cierto que la casa ubicada en el 47 de Oakwood Drive estaba registrada a nombre de la señora Trina Thurman. Sin embargo, las pruebas demuestran de manera convincente que los fondos para la adquisición de dicha propiedad provinieron exclusivamente del trabajo del señor Elias Thurman en los Estados Unidos. Sentí que el corazón me iba a estallar del pecho. Trina se puso pálida. Su abogado tomaba notas frenéticamente. Los recibos de MoneyGram, las cartas enviadas por el demandante y los testimonios de los testigos establecen claramente que existía un proyecto familiar conjunto para la construcción de un hogar que serviría como patrimonio familiar de los Thurman. El hecho de que la propiedad estuviera únicamente a nombre de la esposa no invalida el derecho del señor Thurman a reclamar su parte en un bien adquirido durante el matrimonio con sus recursos. El juez hizo una pausa. Se quitó las gafas, las limpió despacio y siguió leyendo. Por lo tanto, este tribunal resuelve reconocer el derecho del señor Elias Thurman a reclamar el 50% del valor de la propiedad vendida. Se ordena a la señora Trina Thurman pagar al demandante la cantidad de $170,000 correspondientes a la mitad del valor de venta de la casa ubicada en el 47 de Oakwood Drive. El martillo del juez sonó como un trueno. Miles me abrazó. Yo me quedé sentado sin poder creer lo que había oído. Después de meses de humillación, después de ser tratado como basura, después de oír que era un limón exprimido, la justicia me había dado la razón. Trina salió del juzgado sin decir palabra, seguida de su abogado que murmuraba algo sobre apelar. Dwayne parecía furioso, como si le hubieran robado sus juguetes nuevos. «Lo logramos, señor Thurman», dijo Miles mientras caminábamos por las calles del centro. «Lo logramos». Pero yo no sentía ganas de celebrar. No había ganado por venganza ni por codicia. Había ganado algo más importante. Había recuperado mi dignidad. Había demostrado que la vida de un hombre que trabaja honestamente tiene valor, que no se puede tirar a la basura solo porque ya no sea conveniente. Con parte de ese dinero, compré una casita pequeña en las afueras de Birmingham.
No es gran cosa. 2 dormitorios, un salón, una cocina sencilla y un patio trasero lo suficientemente grande para un pequeño jardín. Pero es mía, pagada con la justicia que la vida me debía. Lo primero que hice fue plantar un limonero en el patio. Un arbolito joven lleno de vida que dará frutos por muchos años. Cada vez que lo veo recuerdo las palabras de Trina. Limón exprimido. Y sonrío, porque este limón todavía tiene mucho jugo dentro. Trina y Dwayne se separaron 3 meses después de que ella tuviera que pagarme. Resulta que cuando se acabó el dinero de la venta de la casa, se acabó también el amor. Ella me buscó una vez. Vino y tocó a mi puerta nueva, pero no le abrí. La vi por la ventana, parada en mi acera con su ropa cara, pero con cara de cansada, como si la vida la hubiera golpeado. Después me enteré de que tuvo que vender el apartamento del centro para pagarme, y ahora alquila una habitación pequeña en un barrio viejo. La rueda de la vida, como dicen. Los niños todavía no me hablan. Darius y Kira hacen como si yo no existiera, como si el fallo del juez hubiera sido una injusticia que hay que ignorar. Pero eso ya no me duele como antes. Había aprendido que a veces las familias se rompen para siempre y uno tiene que construir su felicidad con la gente que de verdad te valora. 6 meses después del fallo, un sábado por la tarde, mientras regaba mi limonero, oí que tocaban a la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Kira. Se veía diferente, más delgada, sin maquillaje, con ropa sencilla. Ya no era la profesora elegante con coche nuevo. Parecía lo que siempre había sido, mi hija. Se sentó en la silla de plástico que tengo en el patio, mirando el limonero que ya empezaba a dar sus primeras flores. Estuvo callada mucho rato, solo mirando, como pensando en todo lo que había pasado. «Perdóname, papá», dijo al fin, con la voz rota como no la oía desde que era pequeña. No corría a abrazarla como habría hecho antes. Ya no era el mismo hombre que volvió de Houston con el corazón lleno de ilusiones. Le serví un café en una taza sencilla. Me senté en mi otra silla de plástico y escuché. «Me di cuenta de lo que hicimos», siguió, «de lo mal que te tratamos. Mamá nos llenó la cabeza de ideas, nos convenció de que ya no te necesitábamos, de que eras una carga del pasado». «¿Y ahora qué piensas?», le pregunté sin dureza, pero tampoco con el cariño automático de antes. «Ahora pienso que fuimos unos desagradecidos», dijo y se le quebró la voz. «Tú pagaste mi colegio, mi universidad, mi coche, la casa, toda mi vida, y cuando volviste buscando un poco de cariño, te cerramos la puerta». Tomé un sorbo de café y miré mi limonero. «¿Sabes qué, Kira? Tu mamá una vez me dijo que yo era un limón exprimido, que ya me habían sacado todo el jugo y que solo quedaba la cáscara inservible». Kira empezó a llorar. «Papá, eso estuvo muy mal, muy mal». «No, hija», le dije tranquilo. «No estuvo mal. Estuvo correcto, pero no por las razones que ella pensaba». Kira me miró confundida. «Un hombre se convierte en limón exprimido cuando se deja exprimir», expliqué. «Yo me dejé exprimir durante 15 años. Trabajé como animal, viví como mendigo. Me olvidé completamente de mí mismo porque creía que eso era lo que tenía que hacer por vosotros. Me convertí en limón exprimido porque yo mismo me exprimí. Me levanté y toqué una rama de limonero. Pero ya no me voy a dejar exprimir más. Ahora sé que un hombre también tiene que cuidarse a sí mismo, que no puede darlo todo y esperar que los demás lo cuiden a uno». «¿Me perdonas, papá?» «Ya te perdoné, Kira. Te perdoné el mismo día que el juez falló a mi favor. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes». «Lo entiendo», dijo. «¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando?» «Puedes venir cuando quieras», respondí, «pero no como la hija que viene para que papá le resuelva los problemas.
Ven como la persona que quiere conocer al hombre en que me he convertido. Ahora vivo tranquilo. Trabajo medio tiempo en un taller de carpintería cerca de mi casa, haciendo muebles sencillos para la gente del barrio. No gano mucho, pero me alcanza para mi vida sencilla. Por las tardes me siento bajo mi limonero con un libro o simplemente mirando el atardecer, sintiendo una paz que no había sentido en décadas. Miles, el abogado, se convirtió en mi amigo. Viene los domingos a tomar café. Hablamos de la vida, de sus niños, de mis planes para el jardín. Es un buen hombre, de los que ya quedan pocos en el mundo. «Tú ganaste, señor Thurman», me dice siempre cuando viene. «No, amigo», le respondo, mirando las montañas que se ven desde mi patio. «No gané. Recuperé algo que perdí mucho antes de que Trina vendiera la casa». «¿Qué recuperaste?» «Mi dignidad, Miles. El derecho a vivir con la cabeza alta. Eso no es una victoria sobre los demás, es una victoria sobre uno mismo». Y es verdad, amigos, el dinero que me pagaron no trajo de vuelta a mi familia ni borró los años de humillación, pero me devolvió algo más valioso: la certeza de que un hombre que ha trabajado honestamente toda su vida merece respeto, empezando por el respeto a sí mismo. Todas las noches antes de acostarme, salgo al porche y toco las hojas de mi limonero. Ya no soy el limón exprimido que volvió a Alabama en enero de 2024. Ahora soy Elias Thurman, un hombre de 68 años que aprendió que tu dignidad no te la pueden quitar los demás. Solo puedes perderla tú mismo. Y yo no la voy a perder nunca más. ¿Os gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me estáis escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si os gustó la historia, podéis apoyarme enviando un super thanks para que siga trayendo más historias como esta. Muchas gracias por vuestro dulce apoyo. Estoy deseando leer sus comentarios sobre la historia. En la pantalla podéis ver 2 nuevas historias de vida que os recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida.